Había algo extraño en el silencio de aquella sala. No el silencio propio del duelo, ese que uno aprende a reconocer con los años, ese que pesa igual que el mármol y huele a flores cortadas demasiado pronto. Era otro silencio, el de algo que estaba a punto de cambiar para siempre. Matías Villanueva tenía 40 años, una empresa de construcción que facturaba más de lo que él mismo podía calcular de memoria, y la costumbre de leer una sala en menos de 30 segundos. Era un hombre de miradas rápidas y conclusiones firmes. Había aprendido a hacerlo de niño, cuando entendió que el mundo no esperaría a que él terminara de crecer. Su padre acababa de morir. Rodrigo Villanueva, 72 años, ingeniero, fundador de la empresa, viudo desde hacía 30, el hombre que le había enseñado a leer planos antes de aprender a leer palabras, el hombre que a los 10 años de Matías le había puesto una mano en el hombro frente al ataúd de su madre y le había dicho, con una voz que no temblaba porque no le quedaba energía para temblar: «Ahora somos nosotros dos». Y así habían sido, ellos dos. Más tarde se sumaron los hermanos menores, Nicolás y Diego, pero el eje siempre había sido ese, padre e hijo, mirándose al otro lado de cualquier tormenta. Ahora Matías estaba solo en ese eje. Lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que el médico le llamó a las 4 de la mañana. Y sin embargo, estar de pie en aquella sala del tanatorio, rodeado de socios, amigos del club, empleados de toda la vida y algún político que había llegado por protocolo, seguía sin parecerle real. Su padre era demasiado concreto para estar en un ataúd, demasiado presente, demasiado él. Matías estrechaba manos, asentía, aceptaba condolencias que entraban por un lado y salían por el otro sin dejar rastro. Su traje era oscuro y perfecto, como siempre. Su expresión, contenida, como siempre. Pero por dentro había algo que amenazaba con romperse, algo para lo que no tenía nombre todavía, algo que se parecía demasiado a la sensación de 10 años de edad frente a otro ataúd, cuando entendió que la palabra huérfano podía aplicársele a él. Ahora lo era del todo. Fue entonces cuando la vio. Estaba de espaldas cuando la notó por primera vez. Pelo en ondas doradas, largas, cayendo sobre un vestido negro sobrio que no intentaba llamar la atención y sin embargo la llamaba. Alta, de pie frente al ataúd, con las manos cruzadas delante del cuerpo, con esa postura que tienen las personas cuando quieren parecer serenas y no lo consiguen del todo. Matías frunció el ceño. No la reconocía. Miró a su alrededor con disimulo. Nicolás estaba al fondo con un primo. Diego consolaba a una tía. Nadie parecía prestarle atención a esa mujer. Ella se giró apenas un instante para limpiar algo de su mejilla, y Matías la vio entera. Ojos verdes, labial rojo, una combinación que en cualquier otra mujer habría parecido calculada. Pero en ella tenía algo de involuntario, de natural, como si hubiera llegado así sin pensar demasiado en ello. Y lloraba. No con el llanto contenido y educado que se usa en los velatorios cuando uno no es familia directa. Lloraba de verdad, con la mandíbula apretada y los ojos brillando demasiado, con ese gesto de quien intenta no derrumbarse y sabe que está perdiendo la batalla. Matías llevaba 40 años sin que ninguna mujer le detuviera en seco. Aquella lo hizo. No era solo la belleza, aunque la belleza estaba ahí, innegable. Era otra cosa. Era la manera en que ella miraba a su padre, como si le conociera de verdad, como si aquel hombre en el ataúd hubiera sido importante para ella de una forma que él no podía entender todavía, pero que reconocía, porque era la misma forma en que él mismo lo miraba. ¿Quién es esa mujer que llora a mi padre como si le perteneciera? La pregunta se instaló con una nitidez que lo descolocó, y entonces ella se dobló. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero Matías lo vio. Los hombros cayeron hacia adelante. Las manos buscaron el borde del ataúd y emitió un sonido muy breve, muy bajo, que no llegó a ser sollozo, pero que era peor que un sollozo. Era el sonido de alguien que se ha quedado sin estructura. Matías cruzó la sala. No lo pensó. Simplemente se movió y llegó hasta ella justo cuando ella parecía estar considerando seriamente la posibilidad de caer. «Está bien», dijo, con la voz baja, cerca de su oído.
Ella se giró, sobresaltada. Sus ojos verdes lo encontraron de frente. De cerca era todavía más desconcertante. Había algo en su mirada que no era solo pena. Era una pena compleja, cargada de cosas que él no podía leer todavía. «Perdona», murmuró ella, intentando recomponerse. «Lo siento, no quería...» «No tiene que sentir nada», dijo él. «Siéntese un momento». La guió hacia un lateral de la sala. Ella se dejó llevar con una docilidad que venía del agotamiento, no de la costumbre. Cuando estuvo sentada, se cubrió la cara con las manos. Matías buscó el pañuelo de lino que siempre llevaba y se lo ofreció sin decir nada. Ella lo tomó. Se limpió los ojos, respiró hondo una vez, 2 veces, y entonces miró el pañuelo. Él no entendió de inmediato qué había cambiado. La vio detenerse con el lino entre los dedos, mirando algo en una esquina de la tela. Sus ojos se movieron despacio y algo en su expresión cambió. Una mezcla de reconocimiento y de algo parecido al miedo. Las iniciales, MB bordadas en hilo azul marino en la esquina del pañuelo. Matías Villanueva. Ella levantó la vista hacia él. Él la sostuvo. Fue un segundo, tal vez 2. Un instante que tenía peso y textura, que no era exactamente silencio, sino algo más denso que el silencio. «Gracias», dijo ella, con una voz que se había vuelto repentinamente neutra, de la que habían desaparecido todas las capas. «Por favor, quédese con su familia». «Espere», dijo él, pero ella ya se movía entre la gente, rápido, con esa manera de desaparecer que tienen las personas que han practicado el arte de no ser retenidas. Matías la siguió con la mirada hasta que la vio salir por la puerta principal, y se quedó de pie en medio de la sala llena de gente, sosteniendo el espacio vacío donde ella había estado, con la certeza extraña e incómoda de que aquello no había terminado. Y antes de seguir con esta historia, necesitamos pedirte algo. Si estás aquí, si esta historia ya te está moviendo algo por dentro, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de las historias que vienen. Creamos esto con el corazón, y cada suscripción nos ayuda a seguir haciéndolo. Ahora sí, continuemos. Durante los 3 días siguientes, Matías durmió poco y pensó demasiado. Los ritmos del duelo fueron cubriendo los días con su capa de trámites y llamadas, y decisiones que nadie debería tener que tomar cuando acaba de perder a alguien. Él los gestionó todos, como siempre. Firmó papeles, coordinó el entierro, habló con los abogados, se aseguró de que sus hermanos estuvieran bien. Era bueno en eso, en hacer. Había aprendido a los 10 años que hacer era la única manera de no hundirse, que mientras los pies se mueven, el pecho aguanta. Pero en los espacios entre una cosa y otra, ella volvía. No a ella exactamente, sino fragmentos, el labial rojo, los ojos verdes con aquella pena compleja dentro, la manera en que se había apoyado brevemente contra su pecho antes de darse cuenta de quién era, el peso breve y real de su cuerpo, el sonido de su respiración cuando intentaba controlarse y no podía. El pañuelo había vuelto a su bolsillo. Él no lo había vuelto a usar. Al 4.º día, llamó a Ernesto Casas, un investigador privado que había trabajado para la empresa en un par de ocasiones. Discreto, eficaz, sin preguntas innecesarias. Matías le dio la descripción que tenía y le pidió que encontrara quién era aquella mujer. Tardó 4 días. El informe llegó por correo electrónico. Matías lo abrió en su despacho a las 8 de la tarde, con el resto del edificio ya vacío y Madrid oscureciendo al otro lado de los ventanales. Camila Reyes Montoya, 35 años, abogada, socia fundadora de un bufete en el barrio de Salamanca, licenciada con matrícula de honor, máster en Londres. Antes de eso, bachillerato con beca completa en un colegio privado. Antes de eso, primaria en el Colegio Público de Vallecas. Madre, Carmen Montoya, empleada de limpieza, 14 años de servicio en las oficinas centrales de Construcciones Villanueva. Matías leyó esa línea 3 veces. Se quedó inmóvil. Su primer pensamiento fue el más incómodo de todos. ¿Podría ser su hermana? No era imposible. Su padre era viudo desde hacía 30 años. Una empleada de limpieza que había estado 14 años en la empresa. Y él nunca había sabido nada, nunca había sospechado nada. ¿Cuántas cosas había guardado su padre que él no conocía? ¿Era posible que aquella mujer de ojos verdes que lloraba en el velatorio
fuera sangre de su misma sangre? El pensamiento le revolvió el estómago, pero luego llegó el siguiente. Quizás Carmen Montoya era solo eso, una empleada leal, una amiga tal vez. Las relaciones largas con el personal de confianza no eran infrecuentes. Quizás su padre había ayudado a esa familia de manera genuina y desinteresada, como había hecho con otros empleados a lo largo de los años. Quizás la presencia de aquella mujer en el velatorio no tenía otra explicación que la gratitud. Quizás. Matías cerró el ordenador, pero el quizás no alcanzaba. Nunca le había alcanzado. Se levantó, fue hasta la ventana y miró Madrid sin verla. Había algo en aquella historia que no terminaba de cuadrar, algo que tenía el peso específico de los secretos, de las verdades que se guardan tan bien que incluso los que las guardan terminan creyendo que no existen. Y debajo de todo eso, persistente e incómoda, había una imagen que no conseguía borrar, una mujer con labial rojo llorando frente a un ataúd, llorando de esa manera que solo se llora cuando el dolor es verdadero y viene de lejos y no tiene dónde ir. Pasó la noche sin dormir y decidió que necesitaba verla. El bufete de Camila Reyes estaba en la calle Velázquez, en un segundo piso con balcones de hierro forjado y una placa discreta junto al portal. Matías llegó a las 2 de la tarde de un martes, sin cita, con un traje gris que no había elegido conscientemente, pero que era la elección correcta. Ni el negro del duelo, ni nada demasiado formal. Esperó en la acera de enfrente durante 10 minutos antes de cruzar. No era indecisión, era el momento que necesitaba para preguntarse qué estaba haciendo exactamente. Iba a buscar a una mujer que podría ser su hermana, o la hija de una amiga de su padre, o algo completamente distinto que todavía no tenía nombre. Iba sin saber qué quería de ella, excepto que quería saber. Cruzó. La recepcionista le informó de que la señorita Reyes tenía una tarde completa. «Dígale que es Matías Villanueva», dijo él, «que espero cuanto haga falta». Hubo una pausa, un susurro al teléfono, otra pausa más larga. «Le puede recibir en 15 minutos». Chara Camila estaba de pie junto a la ventana de su despacho cuando su asistente le dijo el nombre. Matías Villanueva. Repitió el nombre en silencio, como si necesitara oírlo 2 veces para creerlo. Sintió algo parecido a lo que siente uno cuando ve un coche acercarse demasiado rápido. El impulso instintivo de moverse, y al mismo tiempo la certeza de que ya no hay a dónde ir. Lo había visto venir, en algún lugar de sí misma. Desde el momento en que vio las iniciales en el pañuelo, supo que este momento llegaría. El hijo del hombre que había marcado la vida de su madre. El hombre que la había sostenido en el velatorio sin saber quién era ella, con una gentileza que la había desarmado precisamente porque no la esperaba. Respiró hondo. Se miró un segundo en el espejo pequeño del baño. Revisó que el traje estuviera bien, que el pelo estuviera en su sitio, que era una costumbre antigua, la de ponerse la armadura antes de salir al campo. Había aprendido a hacerlo a los 12 años, cuando entendió que el mundo juzgaba a la gente como su madre 2 veces antes de escucharla una. Abrió la puerta del despacho, y ahí estaba, en la sala de espera, de pie, con un traje gris y esa postura que tienen los hombres que han aprendido a ocupar el espacio sin pedirlo prestado, más alto de lo que recordaba. O quizás el tanatorio había achicado todo. Lo que no había cambiado eran los ojos, oscuros, directos, con esa intensidad de quien mira y de verdad ve. Camila sintió algo en el pecho que no estaba invitado. Lo ignoró. «Señor Villanueva», dijo. «Matías», dijo él. Era un nombre que entraba diferente dicho por su propia voz. Ella no replicó, hizo un gesto hacia el interior. El despacho la protegía un poco. Estar al otro lado del escritorio con los libros y los expedientes y la arquitectura entera de su vida profesional como fondo, le devolvía algo del control que él, simplemente por existir en una habitación, parecía quitarle sin esfuerzo. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó. «Quiero invitarla a comer», dijo él. Ella parpadeó. No era lo que esperaba. «No creo que eso sea necesario». «Yo creo que sí». «Señor Villanueva, lo que pasó en el velatorio fue un momento de debilidad. Le agradezco su amabilidad, pero no hay nada más que hablar». «Hay bastante más que hablar», dijo Matías con calma. «Lo sé desde hace 4 días, desde que leí el informe sobre usted. El silencio que siguió tenía un peso específico.
Los ojos verdes no se apartaron de los suyos, pero algo en ellos cambió. Camila reconoció lo que sentía. Era la sensación de un hilo que había estado tenso durante años y que alguien acababa de tirar desde el otro extremo. «Entiendo», dijo ella finalmente. «No creo que entienda todo todavía», dijo Matías. «Yo tampoco. Por eso quiero comer con usted, sin agenda, solo hablar». Había algo en su voz que Camila no esperaba. No era la voz de un hombre que llega a reclamar algo. Era la voz de alguien que también estaba buscando algo que no sabía del todo cómo nombrar. Eso la descolocó más que cualquier otra cosa. «El jueves», dijo, «a las 2. Pero no más de hora y media». El restaurante era tranquilo y caro sin serlo de manera ostentosa. Matías llegó 5 minutos antes y se pasó esos 5 minutos mirando la puerta con una atención que habría avergonzado a alguien que lo conociera bien. Ella llegó puntual, con el mismo traje del martes y el mismo labial rojo, y esa vez él lo identificó con una claridad que lo irritó levemente consigo mismo. Era ella, no una decisión, ella, y lo afectaba de una manera que no encajaba con ninguna categoría que él tuviera disponible, porque si había algo que necesitaba descartar antes de que la conversación siguiera adelante, era precisamente lo que sentía cuando la miraba. Pidieron. Hablaron de trivialidades mientras esperaban. Matías notó que ella sabía exactamente cómo llenar un silencio sin comprometerse. Notó también, y esto era menos bienvenido, que cuando ella hablaba su mirada volvía siempre a su boca. El labial rojo que se movía con precisión de abogada, que se curvaba ligeramente cuando decía algo que ella misma encontraba irónico. No era un pensamiento apropiado para la situación. No era un pensamiento apropiado en absoluto. Pero estaba ahí, instalado con la persistencia de las cosas que uno no elige. Fue él quien abrió la puerta. «Su madre y mi padre», dijo cuando ya habían comido lo suficiente. «Cuénteme». Camila dejó el tenedor sobre el plato. «No tengo por qué contarle nada». «No, pero creo que quiere hacerlo». «¿Por qué lo cree?» «Porque lloró en ese velatorio de una manera que no se improvisa. Eso no era pena de circunstancias». Camila miró su copa, giró el tallo entre los dedos. «Necesito saber algo primero», dijo ella con una voz más baja y más cuidadosa. «¿Qué espera encontrar exactamente?» «La verdad», dijo Matías, «sea cual sea». Algo en la forma en que lo dijo, sin amenaza ni exigencia, simplemente como un hecho, hizo que Camila lo mirara de otra manera. Durante un segundo, y solo un segundo, él vio pasar por sus ojos algo que no era la abogada ni la mujer cautelosa, sino algo más antiguo, más cansado, más parecido a una persona que lleva demasiado tiempo cargando sola con algo. «Mi madre empezó a trabajar en la empresa cuando yo tenía 6 años», dijo finalmente. «Mi padre nos había dejado el año anterior. No era una metáfora. Se fue y no volvió. Una mañana había desayuno y al día siguiente no había padre. Así de sencillo y así de brutal». Hizo una pausa. Matías no dijo nada. Aprendió en ese instante que con ella el silencio era un regalo, no un vacío. «Mi madre consiguió ese trabajo y durante un tiempo creí que era solo un trabajo. Éramos pobres, pero estábamos bien, si eso tiene algún sentido. Ella llegaba a casa y había algo en ella que yo no sabía nombrar de niña, pero que ahora sé que era dignidad. Que el trabajo le devolvía algo que perder a mi padre le había quitado. ¿Cuándo supo que había algo más? Tarde. Tenía unos 12 años cuando empecé a notar cosas, que mi madre llegaba a veces diferente, no contenta exactamente, pero menos sola, que había libros en casa que no recordaba de dónde habían venido, que cuando mencionaba al señor Villanueva, había algo en su voz que no era solo respeto». Matías escuchaba con toda la atención que tenía. «Cuando tuve 18 años, mi madre me lo contó. No todo de una vez. Lo fue contando en pedazos a lo largo de años, como si ella misma necesitara tiempo para entenderlo mientras lo decía. Me contó que se habían enamorado, que habían tenido una relación que duró más de una década». «¿Una relación?», repitió Matías, despacio. Necesitaba estar seguro de lo que entendía. Sí, ahí estaba, la respuesta que borraba una posibilidad y abría otra. No era su hermana. Y tampoco era simplemente la hija de una empleada leal. Era la hija de la mujer
que su padre había amado en secreto durante 14 años. Matías procesó eso sin prisa. Sintió varias cosas a la vez. Un alivio que no debería haber sentido tan claramente, y también algo mucho más oscuro, la vergüenza retroactiva por un padre que había tenido el amor al alcance de la mano y no había tenido el valor de tomarlo. Nunca la presentó a nadie, dijo, y no era una pregunta. Nunca. Camila bajó la vista un momento. Nunca la llevó a ningún sitio. Nunca dijo en voz alta lo que sentía. Mi madre era la mujer de la limpieza, y él era Rodrigo Villanueva. ¿Y ella? ¿Cómo lo llevaba? Los ojos verdes lo miraron con una honestidad que dolía. Mi madre lo amaba. Eso era el problema. Lo amaba y entendía sus razones, y seguía esperando que un día las razones cambiaran. Un empresario importante y la señora de la limpieza. No es la historia que uno quiere tener que contar en público. Hizo una pausa. Las razones nunca cambiaron. Fue un cobarde, dijo Matías. Camila lo miró, sorprendida por la dureza de la frase viniendo de él. También fue generoso, dijo ella, y en esa defensa había algo que le costaba, algo que la hacía más compleja de lo que cualquier historia simple podría contener. Pagó mis estudios, todo. El colegio privado, la universidad, el máster en Londres, sin pedirle nada a mi madre, sin condiciones. Un sobre con la documentación de la beca y una nota que decía que era un préstamo, pero que nunca cobró. Se preocupó por nosotras de una manera que mi propio padre nunca había hecho. La voz le tembló un poco en la última frase, solo un poco, pero Matías lo oyó. Por eso lloraba, dijo. Por eso lloraba, confirmó ella en voz baja. Matías miró el mantel durante un momento. Pensó en su padre, en el hombre que le había enseñado a ser duro y eficiente y a no depender de nadie, y que al mismo tiempo había pasado 14 años queriendo a una mujer en silencio, ayudándola desde las sombras, amándola de la única manera que se había permitido. Era una historia que le partía algo por dentro que él no había sabido que tenía. ¿Recuerda la primera vez que estuvo en las oficinas?, preguntó él sin saber muy bien por qué. Camila lo miró. Una vez, cuando era pequeña. Fui con mi madre porque no tenía con quién quedarme. Debía de tener 7 años, quizás 8. Y había un niño. Algo en su mirada se fue hacia atrás en el tiempo. No recuerdo su cara. Recuerdo que era serio, más serio de lo que uno espera en un niño. Tenía un plano de construcción desplegado en el suelo y lo miraba como si fuera un mapa del tesoro. Le pregunté qué era y me explicó qué significaban las líneas. Hizo una pausa. Después me dijo que su mamá había muerto hacía poco. Así directamente, sin drama. Como si fuera un dato. Otra pausa, más larga. No recuerdo haber dicho nada inteligente. Creo que solo me senté con él un rato, los dos mirando el plano. Matías no dijo nada durante un momento. Tenía 10 años cuando murió su madre. El año que su madre murió, los dos niños sin el padre o la madre que necesitaban, sentados en el suelo mirando un plano juntos, sin saber quiénes eran el uno para el otro. Ese niño era yo, dijo. Camila lo supo antes de que él lo dijera. Se veía en sus ojos, pero oírlo lo hizo real de una manera diferente. Y ella desvió la vista hacia la ventana con un gesto muy pequeño, casi invisible, que era lo más cerca del derrumbamiento que había estado en toda la conversación. Lo imaginé, dijo en voz baja. Cuando vi sus iniciales en el pañuelo lo imaginé. El silencio que siguió fue de los que no necesitan llenarse. Matías tardó 6 días en llamarla. 6 días, no 3 semanas, porque a los 3 días ya no dormía bien. A los 4 releía el informe sin necesidad. A los 5 se descubrió mirando un plano en su despacho pensando en ella, lo cual era ridículo y lo sabía, y no por eso dejó de hacerlo. Al 6.º día cogió el teléfono. Sonó 3 veces antes de que ella contestara, y esas 3 veces Matías estuvo tentado de colgar, lo cual no había hecho nunca en su vida y no iba a empezar ahora. Camila, dijo cuando ella respondió. Un silencio breve. Matías, quiero verte. Lo dijo antes de construirse una versión más controlada de la frase, y luego se quedó con ello, porque era la verdad y no tenía sentido disfrazarla. Sé que es pronto. Sé que la última vez acordamos que sería una vez.
pero llevo 6 días sin poder sacarme de la cabeza la conversación que tuvimos, y no sé exactamente qué significa eso todavía, pero sí sé que necesito entenderlo y no puedo hacerlo sin verte». Hubo una pausa más larga esta vez. «Eso es mucho para un mensaje de buenas tardes», dijo ella. «Lo sé». Otro silencio. Y en ese silencio, Matías escuchó algo que no era exactamente negativa. Era el sonido de alguien que está evaluando algo que ya había evaluado varias veces y que llegaba al mismo resultado incómodo de siempre. «Un café», dijo ella finalmente. «Mañana, si puedes. Pero solo un café». «Un café», repitió él, y algo en su pecho se aflojó de una manera que no esperaba. El café se convirtió en 2. El segundo con una semana de diferencia. En el tercero, Matías llegó con una pregunta que llevaba tiempo guardando. «¿Por qué acepta verme?» Camila envolvió las manos alrededor de su taza. «Porque tiene los ojos de un niño que miraba planos en el suelo», dijo, tan directamente que a él casi le sorprendió. «Y porque su padre fue importante para mí, de una manera que es difícil de explicar, complicada y contradictoria e importante, y usted es lo más parecido a él que me queda». No era una declaración romántica, era más honesta que eso, y por eso le llegó más hondo. «Quiero presentarle a mis hermanos», dijo Matías. «Quiero contarles la historia de su madre y mi padre. Quiero que sepan quién es usted». Camila lo miró durante un momento largo. «No sé si eso es buena idea». «Probablemente no lo sea», admitió él, «pero quiero hacerlo de todas formas». La mansión familiar estaba en La Moraleja, rodeada de jardín y del tipo de silencio que solo existe cuando el dinero lleva suficientes generaciones en un sitio. Camila llegó con Matías, con esa serenidad que él ya había aprendido a reconocer como su armadura, no ausencia de nervios, sino gestión de ellos. Nicolás y Diego estaban esperando en el salón. Nicolás, 30 años, se levantó a recibirla con naturalidad. Diego la miró con curiosidad franca. El almuerzo empezó bien. Matías esperó al café para hablar. Les contó lo que sabía. Carmen Montoya, empleada de la empresa durante 14 años, una relación que su padre había mantenido en secreto, una mujer a la que había querido y protegido sin nunca tener el valor de exponerla a la luz. Camila escuchó sin intervenir. Solo cuando Matías terminó, ella añadió lo que podía añadir. El recuerdo de su madre llegando a casa diferente, los libros que aparecían, la beca que no era una beca. Nicolás la miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más blando. Diego había dejado de moverse. Fue entonces cuando se abrió la puerta del salón. Ernesto Villanueva, 68 años, hermano del padre, un hombre que había envejecido con el mismo tipo de rectitud que tienen las cosas que se niegan a doblarse. Entró, vio a Camila y se detuvo. Matías lo observó procesar la información. La reconocía. Eso estaba claro. «¿Qué hace esta mujer en esta casa?», dijo el tío Ernesto, con una voz que era baja y sin embargo llenó el salón entero. «Es mi invitada», dijo Matías con calma. «Sé quién es. Es la hija de Carmen Montoya». Camila no se movió. Mantuvo la espalda recta y las manos planas sobre la mesa con una quietud que a Matías le costó algo físico por dentro. «Ernesto», empezó Nicolás. «No». El tío levantó una mano. «Esta familia y su madre siempre quisieron el dinero de Rodrigo. Yo lo sabía desde el principio y por eso le advertí». «¿Le advertiste?», dijo Matías con una voz que había cambiado de registro. «Le dije que si asumía esa relación, que si llevaba a esa mujer a esta casa, yo me aseguraría de que perdiera la empresa. Los socios, los bancos, todo». Se lo dije con esas palabras. Los ojos del tío se posaron en Camila con una frialdad que a Matías le resultó físicamente difícil de tolerar. Era una empleada de la limpieza, y él era mi hermano. No iba a permitirlo. Camila se puso de pie. Lo hizo despacio, con esa dignidad particular que no es arrogancia, sino algo más antiguo y más duro. Recogió su bolso. «Gracias por el almuerzo», dijo dirigiéndose a los hermanos, no al tío. «Ha sido un placer conocerles». Tenía los ojos brillantes, solo eso. No dijo nada más. «Camila», dijo Matías. «No hace falta», dijo ella con voz uniforme. «De verdad». Caminó hacia la puerta. Matías se levantó. «Siéntate, Matías»,
dijo el tío con ese tono de autoridad que había funcionado durante décadas. Matías no se sentó. Se quedó de pie, mirando a su tío, y pensó en su padre, en el hombre que había amado en secreto porque tenía miedo de una amenaza, en el hombre que había comprado silencio y ausencia y le había llamado prudencia. En todos los años que Carmen Montoya había esperado algo que nunca llegó. En la niña que había crecido mirando la historia desde afuera, estudiando con el dinero del remordimiento ajeno, construyéndose sola una vida que debería haber tenido más cimientos. Mi padre fue cobarde al no asumir lo que sentía, dijo Matías, con una voz que no necesitaba subir para llegar a todos los rincones. Entiendo ahora que tú tuviste algo que ver con esa cobardía, y yo no voy a repetirla. Y fue tras ella. La alcanzó en la calle, a media manzana de la mansión, caminando rápido con esa manera suya de moverse cuando algo le duele y no quiere que nadie lo vea. Camila. Ella se detuvo, pero no se giró de inmediato. Matías llegó hasta ella y se puso frente a ella. Sus ojos estaban brillantes todavía y apretaba el bolso con una fuerza que decía todo lo que su voz controlada no decía. «Lo siento», dijo él. «No tienes que disculparte por tu tío. Me estoy disculpando por mi padre». Una pausa. «Vente, no a la mansión, a tu casa». Ella lo miró durante un momento y asintió. El apartamento de Camila estaba en Chamberí, en un quinto piso con vistas a los tejados y una terraza pequeña donde crecían plantas en macetas desiguales. Era un espacio que la reflejaba, ordenado pero no frío, lleno de cosas con historia, libros con marcas, fotos en la estantería, y en un marco pequeño junto a la ventana, una foto de una mujer joven, 30 años quizás, con ojos verdes y el mismo porte. Carmen Montoya. Matías la miró durante un buen rato. «Se parecen mucho», dijo. «Todo el mundo lo dice». La voz de Camila era más suave ahora en su propio espacio. Ella era más guapa. «No lo creo». Camila lo miró. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados de esa manera que no era defensiva, sino como si necesitara sujetarse a algo. Tenía los ojos todavía un poco brillantes de lo que había pasado en la mansión, y había algo en ella, en ese momento, que era distinto a todas las versiones que él había visto hasta ahora. Más real, más cerca. Matías cruzó la habitación despacio. «No puedo dejar de pensar en ti», dijo. «Desde el velatorio, desde el primer segundo. Y no es compasión, Camila, y no es culpa por lo que mi padre no hizo. Es que cuando estás en una habitación, el resto de la habitación desaparece un poco. Y no sé qué hacer con eso, pero sé que no voy a fingir que no existe». Ella no respondió de inmediato. Luego, muy despacio, dijo: «Yo tampoco he dejado de pensar en ti». Lo dijo como si admitirlo costara algo. «Desde el pañuelo, desde que vi las iniciales y supe quién eras. No debería, y lo sé, y de todas formas». Él se acercó más. Lo hizo despacio, con esa manera suya de moverse que era decisión sin urgencia. Puso las manos en su cintura, suavemente, y la atrajo hacia él. Ella no se resistió, pero tampoco se entregó de golpe. Apoyó las manos en su pecho y lo miró desde cerca, con esa honestidad suya de ojos verdes que lo desarmaba más que cualquier otra cosa. «Matías», dijo, «¿estás sintiendo lo mismo que yo?» Ella respiró hondo. Su pecho se movió contra las manos de él. «Sí», dijo en voz baja. «Entonces no voy a guardarte». Sus manos en su cintura se tensaron levemente. «No voy a esconderte. No voy a ser como mi padre. Te asumo frente a todo el mundo desde ahora, si tú quieres». Ella lo miraba. Sus ojos eran todo lo que había en la habitación. «¿Y si te arrepientes?» «No me voy a arrepentir». «¿Cómo lo sabes?» «Porque llevo semanas intentando convencerme de que esto es complicado y de que hay 1000 razones para no estar aquí. Y de todas formas estoy aquí». Un silencio breve. «Si te beso ahora», dijo él, con la voz más baja cerca de su sien, «no va a ser por compasión, va a ser porque te deseo». Camila cerró los ojos un segundo. Los abrió. «Entonces no lo hagas por compasión». El beso fue lento y profundo, con el peso de todo lo que los dos habían estado cargando. Ella se aferró a su camisa con ambas manos, y él la rodeó por completo,
sus brazos apretándola contra él, y el tiempo se detuvo de esa manera específica que solo ocurre cuando dos personas dejan de resistirse a algo que ya era inevitable. Él rompió el beso un segundo, su respiración alterada, sus ojos oscuros y cargados. Camila, si seguimos, no voy a querer detenerme. Ella lo miró durante un instante que fue más largo de lo que parecía. Entonces no pares, dijo. Esa noche, Madrid brillaba al otro lado de la ventana, y las manos de los dos encontraron los caminos que llevaban semanas buscando, y hubo silencios que valían más que cualquier palabra, y respiraciones compartidas en la oscuridad que eran también una forma de contarse cosas. Cuando el amanecer empezó a filtrarse por las cortinas, Matías la miraba dormir con esa expresión que tienen los hombres que han dejado de defenderse de algo. No se arrepentía. Empezaron de a poco. Madrid en primavera tiene esa generosidad específica de las ciudades que saben que son hermosas y no necesitan demostrarlo. Pasearon por el Retiro un domingo por la mañana y ella le contó que cuando era niña había tardado años en entender por qué su madre nunca quería ir al parque. Lo entendió a los 14 cuando supo lo que sabía. El parque era el lugar donde el señor Villanueva llevaba a sus hijos los domingos. Su madre no podía pisarlo sin imaginar una vida paralela que nunca había sido suya. Matías escuchó sin hablar, y cuando ella terminó, caminaron en silencio un rato, con las manos cerca, pero sin tocarse todavía, y él pensó en todo lo que aquella historia había costado. En Carmen esperando, en su padre guardando, en una niña de 7 años que no entendía por qué su madre lloraba sola a veces, y en un niño de 10 que había aprendido a no llorar porque no había nadie que lo recogiera si se rompía. Los dos habían crecido aprendiendo a no necesitar. Los dos habían llegado hasta aquí con esa costumbre encima, pesada y familiar, y estaban aprendiendo ahora, torpemente, a soltarla. Ella le mostró fotos una tarde. Las sacó de una caja de cartón del armario del pasillo, con el cuidado que se tiene con las cosas frágiles. Fotos de Carmen joven. Una foto de Camila a los 7 años, con 2 coletas asimétricas y un gesto de seriedad impropio de su edad. Matías la miró durante más tiempo del necesario. «Aquí ya eras así», dijo. «¿Cómo?» «Seria. Como si ya supieras que el mundo no iba a ser fácil y hubieras decidido estar preparada». Camila miró la foto un momento. «Es que lo sabía», dijo sin drama. «A los 7 años ya lo sabía». Matías la miró. «Yo también», dijo. «Mi madre murió y al día siguiente entendí que nadie me iba a esperar, que tenía que seguir caminando aunque no supiera a dónde». Ella lo miró durante un momento largo. «¿Alguna vez lloraste por ella?» «Una vez». Una pausa. «El día que enterramos a mi padre». Camila no dijo nada. Extendió la mano sobre la mesa y la puso sobre la de él. Solo eso. Y a Matías le pareció en ese momento una de las cosas más grandes que alguien había hecho por él en mucho tiempo. Fue un martes por la tarde cuando Camila fue a la empresa por primera vez. Matías la había invitado sin pensar demasiado en las consecuencias. Quería mostrarle el lugar donde su madre había trabajado tantos años, los planos originales de las primeras obras, cosas que él sentía que de alguna manera también le pertenecían a ella. Era un gesto espontáneo, de los pocos que se permitía. Ella llegó puntual, con un traje gris y ese labial rojo de siempre, y Matías la recibió en la entrada con la naturalidad de quien ya no puede imaginar que esa persona no esté en los espacios de su vida. Subieron. Él la guió por el pasillo principal hacia su despacho. Fue en el pasillo cuando ocurrió. 2 empleados conversaban cerca de la sala de reuniones. Hombres de unos 50 años, de esos que llevan décadas en la empresa y cuya memoria institucional vale más que cualquier archivo. Uno de ellos levantó la vista cuando pasaron, y Matías sintió antes de verlo el momento exacto en que el reconocimiento cruzó su cara. «Es la hija de Carmen», dijo el hombre en voz baja pero no lo suficiente. «La de la limpieza. Fíjate». El otro miró. «¿En serio?» «Vaya». Una pausa cargada. El hijo siguió los pasos del padre, parece. Matías se detuvo. Camila no se detuvo. Siguió caminando, con la espalda recta y el paso uniforme, como si no hubiera escuchado nada, como si aquellas palabras no hubieran entrado por ninguna parte. Él la alcanzó en 2 zancadas. «Camila». «No»,
dijo ella sin mirarlo, con una voz que era perfectamente plana y perfectamente terrible. Deja que hablen. No pienso dejar que... Matías, ahora sí lo miró, y en sus ojos había algo que no era tristeza, sino algo más frío, más antiguo, más difícil de tocar. Te pido que lo dejes. Él lo dejó, pero no porque quisiera. Pasaron la tarde en el despacho. Él le mostró los planos, le contó las historias detrás de cada obra, las primeras, las que casi no salieron, las que cambiaron todo. Ella escuchó con atención. Hizo preguntas precisas que demostraban que había crecido escuchando hablar de construcción, aunque nunca hubiera entrado a una obra, y hubo momentos en que todo pareció normal, incluso fácil. Pero algo había cambiado. Matías lo notó en la manera en que ella no se apoyaba del todo, en que sus respuestas eran un poco más cortas de lo habitual, en que cuando se despidieron en la entrada, el abrazo fue más breve, y al soltarse, ella no lo miró a los ojos del todo. «Mañana te llamo», dijo él. «Claro», dijo ella, y se fue. Él se quedó en la puerta mirando cómo el coche desaparecía entre el tráfico de Madrid, con la sensación incómoda de que algo se estaba deslizando entre sus manos y no sabía cómo sujetarlo. Al día siguiente, ella no contestó su llamada, ni la del día siguiente. Al tercero, respondió un mensaje con 3 palabras. «Necesito un tiempo». Matías leyó esas 3 palabras 4 veces. Luego dejó el teléfono sobre el escritorio y se quedó mirándolo durante un buen rato, como si fuera a cambiar si lo miraba con suficiente atención. No cambió. Esa noche fue a su apartamento. Tocó el timbre una vez. Silencio. 2 veces. Nada. 3 veces. 4. Con esa insistencia que no es falta de respeto, sino necesidad desnuda, la de alguien que ya no puede gestionar esto desde la distancia. La voz de ella llegó por el interfono, seca y pequeña. «Matías, no es buena idea. Abre la puerta, Camila. No estoy lista para hablar». «Yo sí». Una pausa. «Por favor». Hubo un silencio largo. El tipo de silencio que es una batalla interna que uno está perdiendo. La puerta se abrió. Ella lo esperaba en el umbral del apartamento, con ropa de estar en casa y el pelo suelto y sin labial, y fue verla así, sin la armadura, lo que le apretó el pecho de una manera que no esperaba. Estaba cansada. No de él, exactamente, de algo más antiguo. «Entra», dijo. Entraron. Ella se sentó en el sofá con las rodillas recogidas, abrazándose las piernas, con ese gesto que tienen las personas cuando necesitan ocupar el menor espacio posible. Él se sentó a su lado, no demasiado cerca, y esperó. «No puedo hacer esto», dijo ella finalmente mirando el suelo. «¿Qué parte?» «Ninguna parte», levantó la vista. «Matías, yo construí mi vida entera para no ser lo que la gente cree que soy cuando te ve conmigo. Mi madre limpió suelos durante 14 años por un hombre que la quería, pero que nunca la eligió en voz alta. Y yo me prometí que nunca iba a necesitar que nadie me eligiera, que iba a ser suficiente sola». «Eres suficiente sola», dijo él. «Lo sé». Y lo decía en serio, sin arrogancia. «Por eso no entiendo qué estoy haciendo aquí». Su voz se quebró un poco, solo un poco. «Esos hombres en la empresa me miraron y vieron exactamente lo que yo pasé años demostrando que no era. La hija de la empleada que consiguió al jefe. Y lo peor es que no puedo explicarles que están equivocados, porque desde afuera, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve que yo esté contigo? Como 2 personas que se eligieron, como una historia que ya conocemos». Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Camila no lloraba fácil, eso ya lo sabía él. «Yo no quiero ser la historia de mi madre, Matías. La quiero con toda mi alma. Pero no quiero repetir lo que ella vivió». Matías escuchó todo sin interrumpir. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio un momento, no porque no supiera qué decir, sino porque lo que iba a decir necesitaba el peso adecuado. No podía ser una reacción. Tenía que ser la verdad. «Camila». Esperó a que ella lo mirara. «Tu madre esperó porque él no tenía el valor de elegirla. Yo te estoy eligiendo. Ahora mismo, en este apartamento, y mañana en la empresa, y en cualquier lugar donde alguien tenga algo que decir. Eso no es la historia de tu madre. Eso es otra historia. Eso es lo que dices ahora. Es lo que voy a hacer siempre». Lo dijo sin levantar la voz,
sin dramatismo, con esa manera suya de decir las cosas que hacía que parecieran inamovibles. Escúchame, yo crecí sin mi madre. Aprendí a no necesitar a nadie porque no había nadie disponible para ser necesitado, y tú creciste exactamente igual, por razones distintas. Los dos somos muy buenos en estar solos, demasiado buenos. Una pausa. Pero no quiero seguir siendo bueno en eso, y creo que tú tampoco. Camila lo miraba. Tenía los ojos muy brillantes ahora. Tengo miedo, dijo, con una voz tan baja que casi no llegó. Era la primera vez que ella decía eso. Matías lo supo de inmediato, porque lo sintió en el pecho como algo que se abre. Yo también, dijo él. Ella parpadeó. Tú no tienes miedo de nada. Tengo miedo de perderte. Lo dijo sin adornos, directo, con esa vulnerabilidad que le costaba más que cualquier cosa. Hace semanas que tengo miedo de eso y no lo había dicho porque soy muy malo diciéndolo. Pero ahí está. Camila lo miró durante un momento largo y entonces, muy despacio, apoyó la cabeza en su hombro. Él no se movió. Le dejó hacer. Puso una mano sobre la suya, con cuidado, como se pone la mano sobre algo que podría romperse o podría quedarse, y no se sabe cuál de las dos cosas depende más de uno mismo. No te voy a poner en el lugar de tu madre, dijo él con voz baja, cerca de su pelo. Te lo prometo, no habrá nada que esconder. No habrá momentos en que tengas que elegir entre tu dignidad y yo. Nunca voy a pedirte eso. Ella respiró hondo. Si alguna vez lo haces, dijo, me voy. Lo sé. Una pausa. Por eso no lo voy a hacer. Estuvieron así un buen rato, en silencio, con Madrid haciendo su ruido de fondo y las plantas en la terraza moviéndose con el viento de la noche. No era la reconciliación dramática de las películas. Era algo más real, y por eso más difícil y más valioso. Dos personas que habían aprendido a estar solas decidiendo, despacio y con miedo, que querían intentar estar juntas. La boda de Lucía Villanueva, 30 años, se celebró en una finca al norte de Madrid, un sábado de junio con el sol en el sitio exacto donde hacía falta. Camila llegó del brazo de Matías. Llevaba un vestido de color crema, con el pelo recogido en algo que no era completamente formal ni completamente informal, como ella misma. El labial era rojo, naturalmente. Matías le había dicho esa mañana, mientras esperaban el coche, que le había costado mucho convencerse de que el labial rojo no era algo que ella hacía, sino algo que ella era, y ella le había mirado con esa expresión suya de evaluación, y luego se había reído, de verdad, con el cuerpo entero, y él guardó ese sonido en algún lugar donde no llegara el viento. El tío Ernesto estaba en la boda. Era inevitable. Intercambiaron una mirada al entrar que contenía todo lo que no iban a decirse en ese contexto. No era paz, era un armisticio provisional. La ceremonia fue exactamente lo que las ceremonias deben ser cuando lo que rodea a las personas es real, breve, honesta, con algunos momentos que hicieron que Nicolás mirara al techo y Diego mirara al suelo. Durante el banquete, Matías habló con su hermana. Le contó lo que quedaba por contar. Lucía lo escuchó con toda la atención del mundo y cuando terminó le dijo, «Papá habría querido que tú lo arreglaras». Matías no respondió, pero lo guardó. Llegó el momento del ramo. Lucía lo lanzó con una energía que en retrospectiva fue claramente excesiva. El ramo de peonías blancas voló más de lo esperado, superó las manos de las mujeres en primera fila y aterrizó exactamente en las manos de Camila, que estaba 2 filas más atrás y que lo cogió con el instinto puro de alguien que no esperaba tener que cogerlo. La mirada de su cara cuando se dio cuenta de lo que sostenía fue algo que Matías atesoró para siempre. Los ojos verdes se posaron en él. Él sonreía. Ella frunció el ceño levemente. «No me mires así», dijo ella en voz baja. «Te estoy mirando exactamente como quiero mirarte». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. La caja era pequeña, de terciopelo azul marino, y llevaba en su bolsillo desde el día anterior porque había tomado la decisión con esa certeza particular que tienen muy pocas decisiones en la vida. La de las cosas que uno sabe que son correctas antes de poder explicar por qué. No había ensayado un discurso, no era su estilo. Se arrodilló frente a ella. El jardín se fue quedando en silencio a su alrededor, ese silencio que se propaga como las ondas en el agua,
persona a persona, hasta que el aire entero se detiene. Camila lo miró desde arriba con los ojos brillantes y el ramo todavía en la mano, y una expresión que él no había visto nunca antes en ella, desarmada completamente, sin capas, sin cautela. «Camila Reyes», dijo él, «he pasado 40 años aprendiendo a no necesitar a nadie, y en el último tiempo me has enseñado que eso no era fortaleza, sino simplemente miedo disfrazado. Mi padre cometió el error de guardar lo que sentía en un lugar donde no podía hacerle bien a nadie. Yo no voy a guardarte, nunca, delante de toda mi familia y de quien quiera escuchar. ¿Te casas conmigo?» Camila abrió la boca, la cerró, miró el ramo en su mano, luego volvió a mirarlo a él. «Eres completamente ridículo», dijo con una voz que temblaba lo justo. «No hay ninguna necesidad de...» «Camila». «Sí», dijo ella, «sí». Él le puso el anillo en el dedo, y el jardín explotó en ese tipo de ruido feliz y desordenado que tiene el amor cuando se declara en voz alta, y la gente que lo rodea decide que también es suyo de alguna manera. Matías se levantó. Ella miraba el anillo con los ojos brillantes. Cuando levantó la vista hacia él, había algo en ellos que él tardó un momento en identificar, porque no lo había visto antes. Paz. No la paz de quien ha llegado a un acuerdo, sino la de quien ha dejado de esperar algo que no llegaba y de repente lo tiene. Él la rodeó con los brazos. Ella apoyó la frente contra su hombro. El tío Ernesto, desde el otro lado del jardín, los miraba. Y en su mirada había algo que no era exactamente derrota. Era el gesto de un hombre que se enfrenta, quizás por primera vez, a la posibilidad de que se haya equivocado. Madrid se dora de una manera específica a las 7 de la tarde en junio, cuando el sol todavía tiene altura, pero ya ha perdido la dureza del mediodía, y la luz se vuelve horizontal y generosa. En la terraza del apartamento de Camila esa noche, con el ruido suave de la ciudad al fondo y las plantas en sus macetas desiguales proyectando sombras largas, Matías y Camila estuvieron sentados durante mucho tiempo sin necesitar hacer nada más que estar. Había un tipo de justicia en aquello que ninguno de los dos expresó con palabras porque no hacía falta. La vida da vueltas que parecen crueles mientras uno está dentro de ellas y que solo tienen sentido cuando puede verlas desde afuera, con suficiente distancia. Dos niños que habían crecido aprendiendo a no necesitar, formados por las mismas ausencias, aunque desde lados distintos de una historia que nunca debió haber sido secreta. Una madre que amó en silencio y otra que murió demasiado pronto, y sus hijos que habían encontrado el camino el uno hacia el otro por los mismos senderos del duelo. Rodrigo Villanueva había sido cobarde en muchas cosas, pero también había sido generoso y había amado, y sin saberlo había plantado las semillas de algo que él nunca había tenido el valor de construir. Su hijo lo estaba construyendo ahora, en voz alta, sin miedo, sin guardar nada en cajones. Matías pensó que su padre estaría orgulloso, no de lo que él había hecho exactamente, sino de la elección, de que hubiera elegido diferente, de que hubiera entendido que el amor no guardado no protege a nadie, que la cobardía disfrazada de prudencia cobra sus intereses con el tiempo, y que hay momentos en que la única manera de reparar algo roto es hacerlo diferente. Ahora, aquí, en voz alta. Las manos de Camila y Matías estaban enlazadas sobre la barandilla de la terraza. Madrid al atardecer, una familia nueva naciendo. Y así termina esta historia, aunque quizás terminar no sea la palabra correcta, porque lo que comenzó en el silencio de una sala de duelo, con un pañuelo de lino y unas iniciales bordadas, no era un final, sino un principio disfrazado. Dos personas marcadas por los mismos silencios ajenos que aprendieron a no necesitar para sobrevivir y que eligieron, a pesar de todo y con todo el miedo encima, necesitarse el uno al otro. El amor que Rodrigo no supo defender en voz alta, su hijo lo proclamó en un jardín lleno de gente. A veces la historia que alguien no pudo vivir se convierte en la historia que otro viene a terminar. Si esta historia te movió algo por dentro, un suspiro, una sonrisa, o esa sensación de que el amor siempre encuentra la manera, dale like, déjanos tu comentario abajo y suscríbete para no perderte las que vienen. Cada historia que creamos lleva tiempo, corazón y muchas tazas de café.
Tu apoyo es lo que nos permite seguir contándolas.